ahí por el grupo. Buenas tardes. Retroalimentando la reunión pasada, analizamos todo lo que es la naturaleza jurídica de los bienes. Dejamos allí en claro que los bienes son todas las cosas, incluyendo derechos, ¿verdad?, que son susceptibles de apropiación particular o personal. Todo aquello que es lícito y que está dentro de la naturaleza y del comercio puede ser considerado en un momento dado como bien. Vimos de manera muy somera la clasificación de los bienes, hicimos mucho hincapié en los bienes muebles, bienes inmuebles, hablamos de la posesión, el régimen jurídico de la propiedad, ¿verdad?, en un comparativo de la posesión y la propiedad. Buenas tardes. Y más que nada pusimos una especial atención a la figura de la prescripción, que a su vez se divide en prescripción positiva y prescripción negativa. La positiva establecimos que se refiere al régimen jurídico para adquirir la propiedad de los bienes con el transcurso del tiempo y cumpliendo con ciertas modalidades establecidas por la ley. Y entendemos por prescripción negativa lo que es deslindarse por el transcurso del tiempo de las obligaciones. Es correcto, ¿verdad? Hasta ahí nos quedamos. No sé si por ahí quedó alguna duda, alguna inquietud. Había comentado que se iban a llevar de tarea ustedes de manera individual el avance del cuestionario. Todavía no los he querido bombardear, ya tengo aquí el documento para compartirlo terminando la asesoría de lo que corresponde a derecho penal, pero primeramente, para que no se agobien, vamos a dar este término a lo que son los temas de derecho civil. Entonces, compañeros, si no hay ninguna duda, vamos a iniciar con lo que corresponde al inciso B, de ahí del avance programático. Ahora sí, propiamente, hablar de los temas que corresponden al derecho de las obligaciones. Comentábamos que en un sistema escolarizado, obligaciones se ve durante el tercer y cuarto semestre, ¿okay? Nuestra modalidad mixta nos lo junta con el temario de Derecho Civil 1 y Civil 2, ¿okay? Entonces es por ello que hemos estado un poquito acelerados con los temas. Sin embargo, vamos a analizar los aspectos más importantes, ¿de acuerdo? Yo ya tengo aquí seleccionados los temas que son más importantes en cuanto a las obligaciones y que tenemos que explicar para que puedan entender los demás, que ustedes obviamente los van a trabajar de manera autónoma, y si hay alguna duda, pues no hay problema, la consultan y lo aclaramos. Primeramente, compañeros, al momento de desarrollar su cuestionario, se pudieron percatar de que es mucha información, son bastantes conceptos, bastantes definiciones, requisitos, elementos, ¿verdad?, que efectivamente nosotros tenemos que conocer, tenemos que dominar. No hay otra manera de decirles esto más que como es, ante sus preguntas. ¿Me los tengo que aprender? Sí. No, a lo mejor no así tal y cual de memoria, pero debe tener un dominio, un conocimiento de saber cuáles son los elementos constitutivos de cada uno de estos conceptos, de estas definiciones, ¿de acuerdo? Es esencial. Es por ello, como les había comentado, que en lo que corresponde a derecho civil y derecho penal va a haber una evaluación escrita, individual, pero no con la finalidad de hacerlos sentir mal o presionarlos, sino para que ustedes, como un autodiagnóstico, para que vayan analizando su aprovechamiento, y esto es importante. De esa manera, un servidor pues reitera y motiva la iniciativa de que ustedes tengan que, si es el caso, de echarle un poquito más de esfuerzo, pero no va con ninguna intención de generarles algún perjuicio en su calificación. Sabemos que hay un acuerdo
y las cuestiones colaborativas, el análisis, las participaciones, todo eso se incluye al momento de integrar la calificación. Recuerden que son calificaciones cualitativas, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar, compañeros, con el análisis de dos conceptos fundamentales con los cuales vamos a entrar de lleno al tema de las obligaciones. Antes de analizar lo que es el deber jurídico stricto sensu y el concepto de obligación, compañeros, esta asignatura viene siendo la parte medular de los actos jurídicos. Nosotros sabemos que en la vida cotidiana, en el escenario jurídico, todos los actos jurídicos, que ahorita vamos a analizar sus características como acuerdo de voluntad, tienden a generar derechos y obligaciones, ¿ok? De hecho, toda norma jurídica, toda ley, todo artículo, intrínsecamente en su contenido, comprende un derecho y una obligación, ¿ok? Por eso tenemos la parte acreedora y la parte deudora, la parte obligada, la parte facultada, dependiendo del contexto de la situación. Durante la historia del derecho romano, de la evolución jurídica en varios sistemas o legislaciones como el anglosajón, aparte del romano, el sistema alemán, que recordemos que son las legislaciones que son base fundamental para la legislación civil mexicana, se ha logrado justificar y sobre todo aplicar dentro del marco jurídico el razonamiento lógico y coactivo sobre el cumplimiento de obligaciones. Es decir, compañeros, en otras palabras, lo que vamos a analizar es el contexto y el fundamento de por qué actos jurídicos, hechos jurídicos, al momento de generar consecuencias de derecho, se tienen que cumplir con los efectos retroactivos y aplicables en cuanto a un deber. Aquí donde nosotros vamos a separar, así de tajo, el deber moral y el deber jurídico. De acuerdo a nuestros valores, a nuestra formación personal, sabemos que generamos una solvencia moral, sabemos lo que es bueno y qué es malo, y una vez que incluso analizamos el tema de cómo deslindarse de las obligaciones, habemos personas que decimos, no, es que aunque legalmente yo pueda ya deslindarme, mi deber, mi compromiso, lo correcto es que yo cumpla, a pesar de tener una ventaja jurídica de no hacerlo, ¿ok? Sin embargo, compañeros, es muy importante, y aclaro desde ahorita, que no es con el afán de generar en ustedes alguna motivación negativa, pero debo ser claro en esto. En aspectos jurídicos, lo moral ya va incluido. Es decir, que si a mí me beneficia el aspecto jurídico, el aspecto moral, si yo quiero, si es mi decisión, lo puedo hacer a un lado. Y de hecho, compañeros, así debe ser. No podemos mezclar lo jurídico con lo moral, porque muchas veces, compañeros, lo jurídico moralmente no va a ser bien visto o aceptado por algunos de nosotros, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, forma de pensar es correcto. Entonces, es muy importante que nosotros, siempre que tengamos ahí entre lo jurídico y lo moral, lo jurídico. Es como el principio que dice que el abogado que se encuentre en una controversia, en una incertidumbre entre aplicar lo que establece la ley y lo que sea principios de justicia, que se incline por la justicia. Es decir, aquello que sea un poquito más homologado al beneficio colectivo. Dicho esto, compañeros, vamos a empezar con una definición. Les voy a pedir que tengan a la mano ahí su cuestionario, que ya espero le hayan dado respuesta, al menos a la mayoría. Y vamos a ubicar, por favor, ahí en el cuestionario, buenas tardes, la definición de deber jurídico stricto sensu, que es la pregunta número 1. La pregunta número 1 nos está solicitando nos pregunta qué es el concepto de, cuál es el concepto de deber jurídico lato sensu y stricto sensu. ¿Quién me puede apoyar con la definición o concepto de deber jurídico stricto sensu, por favor?
Adelante. Estricto sensu se limita a aquellas reglas que imponen obligaciones y confieren derechos. ¿Alguien tiene una definición distinta? ¿Qué es un deber jurídico? Stricto sensu. Ya sabemos que stricto sensu se refiere en sentido específico. ¿Ok? Tenemos el término lato sensu, que es genérico, general, y stricto sensu, que es específico. Entonces, ¿qué es un deber jurídico, compañeros? Aparte de lo que compartió la compañera. El deber jurídico, recordemos, si le dieron lectura ahí a su texto, nos empiezan a explicar que primeramente existe una regla de conducta. Los individuos estamos bajo determinadas reglas de conducta. Hay distintas reglas de conducta de acuerdo a la sociedad. Hay normas religiosas, hay normas sociales, hay normas basadas en la costumbre, en tradiciones. En este caso vamos a referirnos a las normas jurídicas, ¿ok? En sí, una regla de conducta, un comportamiento que se aplica o prescribe conforme a una norma de derecho, nos habla del deber jurídico. Y el deber jurídico, compañeros, es la necesidad, así lo define el autor, Ernesto Gutiérrez y González, es la necesidad de cumplir voluntariamente o acatar una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho. Fíjense muy bien, vuelvo a repetir. Necesidad de cumplir o acatar voluntariamente una conducta conforme a lo que prescribe una norma de derecho. Ahí en su texto van a encontrar esta definición. Entonces, si el deber jurídico es la necesidad voluntaria de considerar, de ejecutar una conducta conforme a lo que prescribe o de acuerdo a lo que establece una norma de derecho, es decir, una ley, significa, compañeros, que el deber jurídico es que nosotros acatemos y ejecutemos ¿qué? Las leyes, las obligaciones, todo aquello que nosotros tenemos que cumplir, ya sea de manera voluntaria o coactiva, porque la ley es coactiva, lo vimos en la introducción al estudio del derecho. El cumplimiento de las obligaciones tiende a ser voluntario. Ojo con esto, tiende a ser voluntario. Es decir, no tenemos la necesidad de que la autoridad ande detrás de nosotros o incluso nos aplique ciertas medidas de apremio para obligarnos al cumplimiento de nuestras obligaciones, ¿ok? Esta es la parte donde les digo que lo moral ya va inmerso. Si yo sé que la ley establece ciertas obligaciones y las debo de ejecutar, no debo esperar hasta que la autoridad me obligue o me coaccione a dicho cumplimiento, porque a fin de cuentas lo tengo que hacer de una manera u otra. Si yo incumplo, si yo no quiero llevar a cabo la ejecución o el cumplimiento de una obligación, ¿qué procede? Se tiene que acudir ante las instancias correspondientes para que la autoridad jurisdiccional me obligue. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, compañeros, claro y por supuesto que nuestro trabajo como abogados, en la mayoría de en toda la práctica, deriva del cumplimiento genérico de obligaciones. Se genera una controversia porque una de las partes en un acto jurídico no hace lo propio, o se ve en alguna situación, en un contexto particular, que no puede llevar a cabo el cumplimiento de tal obligación. Entonces la parte afectada, la parte acreedora o la parte que en su momento se ve mermada por esa situación, tiene que poner de conocimiento a la autoridad para que se proceda a lo que a derecho corresponde. Es decir, no basta con que se diga no puedo cumplir y ya. Claro que no, hay consecuencias, ¿de acuerdo? Independientemente del arraigo cultural, algunos de nosotros, ¿verdad?, a pesar de tener muy en claro la cuestión jurídica,
todavía predicamos, y me incluyo, ¿verdad? No lo niego, cuestiones como que la palabra vale más que un documento notarial, ¿ok? Por la misma formación que tiene uno familiar o como lo quieran ver. Sin embargo, para la ley eso es irrelevante. Para la ley lo que importa es la evidencia y las consecuencias del derecho, ¿de acuerdo? Entonces, obligaciones parte precisamente de comprender que es un deber jurídico, no un deber moral, no un deber religioso, no un deber de costumbre, de tradición, un deber social, no, un deber jurídico. Lo que está en la ley se cumple porque se cumple. Pero si ya sabes que se va a cumplir de alguna manera u otra, tienes que ejecutarlo de manera voluntaria. Aunque sea coactivo a la fuerza, ese cumplimiento tienes que realizarlo para beneficio colectivo de manera voluntaria. Así lo maneja el autor Ernesto Gutiérrez y González muy atinadamente. Por eso dice, es la necesidad de cumplir voluntariamente o, en este caso, acatar una conducta voluntariamente conforme a lo que prescribe una norma de derecho. ¿Me explico? Ya sé que es obligatorio y que si incumplo o no lo hago, me van a embargar, me van a someter a un procedimiento, se va a hacer lo que se tiene que hacer. ¿Qué caso tiene llegar a esas consecuencias? Así que mejor, desde un principio, doy formal cumplimiento voluntario. ¿Sí me explico? No hay que confundirnos por el hecho de que menciona voluntario a que está sometido a nuestro consentimiento. No, la ley no se puede negociar ni se puede someter a la voluntad de las personas, si no, no es ley. ¿Me explico? Toda ley es obligatoria, se ejecuta, no se va a negociar. Sin embargo, aquí es una invitación, ¿verdad? Una motivación a que todo aquello que tenemos que cumplir, jurídicamente hablando, lo hagamos con una moralidad, con una voluntad, con un consentimiento bien definido, bien decidido. ¿Ok? Entonces, compañeros, cuando se presenta un incumplimiento, cuando, ahorita vamos a ver más adelante, se empiezan a manifestar cuestiones que la misma ley ya tiene contemplado, que la misma ley conocedora, hablando subjetivamente, del tipo de personas que hay en toda sociedad, se tiene que resguardar, se tiene que garantizar una acepción o ¿cómo decirlo? Un conjunto de sanciones o consecuencias para el incumplimiento de una obligación. ¿Ok? Más allá de la cuestión moral, más allá de la palabra, más allá de la reputación, la cuestión jurídica es la que se va a encargar de indemnizar, de resarcir, de reparar a quien se ve afectado por un incumplimiento. ¿De acuerdo? No sé si les ha tocado en la vida cotidiana que se atrasan, no sé, en algún pago, ya sea de tarjeta o de lo que sea, y empiezan a hacer llamadas, empiezan a hacer el cobro, obviamente de ese incumplimiento, y en algunas ocasiones manejan mucho la táctica moral. Es que más allá de su obligación, usted está quedando mal, o sea, usted es una persona que cuando se le otorgó el crédito, dijo, o sea, empiezan a llegarle por ese ámbito a algunas instituciones. Es una práctica que hasta cierto punto es indebida, sin embargo, aquí viene el caso que en un momento dado, cuando el acreedor quiera hacer efectivo el cumplimiento forzado, es cuestión de darle el seguimiento procesal jurídico correspondiente. No hay necesidad de tocar estos temas. Sin embargo, todavía, reitero, en la sociedad, por usos y costumbres, se piensa que llegándole a la persona por una solvencia moral, en algunos casos sí es factible en gestoría, pero en un momento dado, jurídicamente hablando, si yo quiero hacer efectivo el incumplimiento, yo me voy directamente a la vía jurisdiccional. Me firmó un pagaré, no está pagando, yo no voy a batallar, lo judicializo, meto un juicio ejecutivo mercantil y me dejo de cosas.
Sin embargo, compañeros, aquí vamos a aprender precisamente que incluso el autor, por más ameno que sean sus explicaciones ahí, que lo tachan de carente de seriedad, pero es todo lo contrario, porque nos explica muy a detalle. Lo moral está en segundo plano. Siempre lo jurídico va a prevalecer y el deber jurídico, como ya lo vimos, de cumplir voluntariamente, nos va a llevar a entender, ahora sí, qué es una obligación. ¿Quién me puede ayudar con la lectura de la definición de obligación? Participen, compañeros, no estén. ¿Qué es una obligación? De acuerdo al texto de Ernesto Gutiérrez y González. Es la necesidad jurídica de cumplir voluntariamente una prestación de carácter patrimonial, pecuniaria o moral en favor de un sujeto que eventualmente puede llegar a existir, o en favor de un sujeto que ya existe. ¿Estamos de acuerdo? Es la necesidad de cumplir, nuevamente lo menciona, voluntariamente. ¿Me puede volver a repetir ahí, por favor? Sí, es la necesidad jurídicamente de cumplir voluntariamente una prestación. Una prestación. Un término al cual nos vamos a familiarizar. Prestación. Compañeros, en cuestión legal, el término prestación incluye no solamente cuestión económica o dinero, conforma también derechos y pretensiones subjetivas. No sé si han ustedes tenido oportunidad de checar escritos de demanda en los cuales se le exige o se le reclaman las siguientes prestaciones, y muchas veces no vienen cantidades así de efectivo, sino que el derecho o el reconocimiento, etcétera, pero viene en el capítulo de prestaciones. La prestación es lo que el acreedor le puede exigir judicialmente, jurisdiccionalmente al deudor. ¿De acuerdo? Entonces va agarrando forma la cuestión. El deber jurídico nos lleva al entendimiento de la obligación, que es donde ya se manifiesta una necesidad de cumplir voluntariamente ¿con qué? Con una prestación. Y por prestación estamos entendiendo no solamente exigencias de carácter económico, sino que también se incluyen derechos. ¿Ok? Si yo, por mencionar un ejemplo, estoy llevando a cabo una demanda de divorcio contencioso o necesario, dentro del capítulo de prestaciones yo demando el pago de una pensión alimenticia de carácter provisional y posteriormente de una definitiva. Dentro de las prestaciones, los tiempos o el convenio, el acuerdo para lo que viene siendo la convivencia con los menores hijos. ¿Me explico? Porque es algo que yo puedo exigir derivado de ¿qué? De un incumplimiento que se dio en un acto jurídico, en este caso al contrato de matrimonio. ¿Me explico? Entonces aquí es como va agarrando forma, como del deber jurídico, la obligación, si no se cumple como debe ser, nos lleva precisamente a esta situación. ¿Ok? Todo lo que genera consecuencias de derecho, compañeros, no queda en el aire. Muchas veces esa es una situación que nosotros, incluso los estudiantes de derecho, pensamos de que es que, ¿cómo que le voy a cobrar? Pues si no tiene nada. ¿Qué le voy a embargar? ¿O cómo me va a pagar la pensión si no tiene trabajo? Y esas situaciones que se han hecho extensivas a lo largo del tiempo, han llegado a que algunas personas, ¿verdad?, lleguen a la conclusión de que no, pues ya, hasta ahí quedó, hasta ahí, ni modo que lo vaya a perseguir hasta que cumpla. Pues claro que sí, compañeros. Una obligación sometida a un ámbito jurisdiccional se cumple porque se cumple, incluso cuando estás en estado de insolvencia. De alguna manera todo se cumple. Se espera un tiempo, ¿va?, hasta que empieces a tomar nuevamente, a generar patrimonio. Se espera, si es una causa que deriva de una cuestión penal, de violencia familiar, incumplimiento de obligaciones de pensión alimenticia, se consigna por la vía penal, aparte de la familiar. ¿Ok?
Y en la práctica, misteriosamente, aquellos deudores, sobre todo en cuestión de pensión, que duraron años nada sin pagar, nada más van a prisión, los vinculan a prisión preventiva y misteriosamente de un día para otro tuvieron esos 200,000, 300,000 pesos que se fueron acumulando, ¿verdad? Entonces, compañeros, esta es la esencia de las obligaciones. Todo lo que genera una consecuencia de derecho tiene una reciprocidad. Todo tiene solución y todo se puede exigir, compañeros. Esto es lo importante del derecho de las obligaciones. Incluso vamos a ver que actos consentidos, es que yo ya firmé el contrato, ya no me puedo rajar, ya no me puedo echar para atrás. Claro que sí. ¿Cómo que sí? ¿Sí? Si ese contrato adolece de vicios de la voluntad o no constituye lo que en realidad se está manifestando, yo le compré un carro, hicimos un contrato de compraventa del vehículo y en el contrato ambas partes establecimos de que el vehículo se encuentra en condiciones óptimas. Ya cuando cambia de propietario, a los 10 días, a los 15 días, le empieza a fallar la bomba de gasolina, la marcha, porque ya estaba dañada, pero nunca me lo manifestó la vendedora. Entonces ahí hay un vicio oculto. Sí, el contrato existe, sí, el contrato tiene formalidad y validez, pero se puede declarar nulo. ¿Me explico? Entonces hay que abrir la mente, compañeros, a este panorama, a este aspecto, que el hecho de que se formalice, se finiquite, se cierre un acto jurídico en ciertas condiciones, en ciertas circunstancias, se puede declarar nulo. O bien aquello que pensamos de que ya no se puede hacer nada o no podemos exigir el cumplimiento de una manera coactiva, vamos a ver que sí. Y si en ese momento, materialmente hablando, no hay con qué, nos esperamos. ¿Cuánto? El tiempo que sea necesario. Y si fallezco, pues mis descendientes van a tener en su momento el derecho de hacer efectivo aquellas situaciones en las que proceda. ¿Ok? No tenemos que limitarnos, no podemos como abogados limitarnos a ese paradigma de que es muy tedioso o no se puede. Claro que se puede y nuestro trabajo es llegar siempre hasta las últimas consecuencias, por así decirlo. ¿Ok? Ese es nuestro jale, ese es nuestro trabajo. No le vamos a decir al cliente, no, es que es muy tedioso y no se puede. Claro que no, pues para eso está recurriendo a nosotros y nosotros tenemos que tener la preparación y la disposición, sobre todo profesional, de hacer una buena representación. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, compañeros. ¿Todo bien? Ok. Para esto, una vez que ya comprendemos lo que es obligación, deber jurídico y obligación, vamos a hablar de las fuentes de las obligaciones. ¿Ok? Las fuentes, compañeros, de la obligación, en este sentido estricto, nos vamos a referir a dos: hecho jurídico y acto jurídico. Ahí en su avance programático, la pregunta 6 y la pregunta 7, ¿las ubican? Sí. Vamos a darle lectura a lo que es un hecho jurídico y lo que es un acto jurídico para explicar esta fuente de las obligaciones. ¿Quién desea participar, por favor? Primeramente con lo que es hecho jurídico. Bueno, como en el bachiller, levante la mano, ¿quién hizo la tarea? Pues yo tengo un concepto para aquí la compañera nos va a compartir. El concepto de hecho jurídico se refiere a todo acontecimiento natural o humano, voluntario o involuntario, que produce consecuencias jurídicas, es decir, que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. ¿Alguien tiene otra definición? Me imagino que apenas les están haciendo llegar su material didáctico y por eso la mayoría no tuvo oportunidad, ¿verdad? Ok. Compañeros, la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico.
Primeramente, el hecho jurídico, la definición nos dice que es un acontecimiento de la naturaleza, ¿ok? O de un caso fortuito. ¿Qué se entiende por caso fortuito? Algo de fuerza mayor, caso de fuerza mayor, o que no depende, para entenderlo mejor, no depende de qué, de la voluntad de una persona, ¿ok? Si ahorita que empezó a llover, se incrementa la lluvia y por ahí se genera algún deterioro en las banquetas, en la pavimentación, ¿hay consecuencias de derecho? ¿Hay pérdida material? Claro que sí, pero ¿es culpa o responsabilidad de algunos de nosotros como ciudadanos? No, porque esas situaciones, esas consecuencias de derecho fueron a razón o a consecuencia directa de ¿qué? De un hecho natural, como en este ejemplo fue la lluvia. Es la lluvia, ¿me explico? Entonces hay situaciones, compañeros, en las que la misma naturaleza parece que está en contra de nosotros y empezó a hacer aire y los árboles incluso se empezaron a salir de su raíz y nada más cayó encima de mi vehículo un árbol y me generó pérdida total. ¿Es responsabilidad del árbol? ¿Va a demandar al árbol? Pues no, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, hubo consecuencias de derecho, ¿sí? Mas sin embargo, no hubo una voluntad de por medio para generar esas consecuencias de derecho. Entonces, los hechos jurídicos, compañeros, son cuestiones o actos que derivan de la naturaleza o caso fortuito. Así se los voy a mencionar con claro. Por supuesto que van a estudiar el concepto concreto. Repito, hecho jurídico es aquel que deriva de un acto o de un hecho de la naturaleza, para no repetir la palabra hecho, de la naturaleza o caso fortuito. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien, compañeros? Ahora sí, acto jurídico, la 7. Sí. El acto jurídico se define como una manifestación de voluntad que busca crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones y que produce los efectos deseados por el autor, siempre que la ley proteja esa voluntad. En esencia, es un hecho humano, voluntario, ilícito que genera consecuencias legales. El acto jurídico, compañeros, a diferencia del hecho jurídico, es un acuerdo de voluntades. Esta es la parte principal. El acto jurídico es el acuerdo de voluntades. ¿Qué es la voluntad? El consentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hay un acuerdo de voluntad, cuando se está manifestando un consentimiento, una aceptación, una disponibilidad de generar algo, ya estamos hablando ahora sí de un acto jurídico. ¿Okay? Entonces, esa manifestación de voluntad con el propósito de crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones es acto jurídico. En la cuestión de contratos, que es la fuente del acto jurídico, vamos a hablar a detalle en el siguiente cuatrimestre de los contratos como acuerdos de voluntades. Ahorita estamos apenas estudiando los elementos básicos que componen al acto jurídico. Entonces, si un acto jurídico es un acuerdo de voluntades para generar consecuencias de derecho, es decir, derechos y obligaciones recíprocos entre las partes que forman o participan en el acto, creando, transmitiendo, modificando o extinguiendo derechos y obligaciones, ¿cómo vamos a determinar efectivamente que se trata de un acto jurídico? Vamos a tener que determinar los elementos de existencia y posteriormente los requisitos de validez de un acto jurídico. Si ustedes le están poniendo atención, estoy dando una explicación general de manera cronológica en base a lo que viene aquí en el cuestionario. ¿Ok? No me voy a estar deteniendo mucho en la interpretación de las respuestas, salvo que lo considero oportuno, para que ustedes vayan tomando nota adicional.
El acto jurídico, voy a ponerlo aquí en el pizarrón, para dar este sustento legal a lo que vengo explicando. Ya vimos que el hecho jurídico deriva de qué? De un acontecimiento de la naturaleza o caso fortuito, ¿verdad? Pero se generan a fin de cuentas consecuencias de derecho. El acto jurídico va a generar consecuencias de derecho, pero partiendo de el acuerdo de voluntades. Para que un acto jurídico exista, lo primero que se tiene que acreditar es un acuerdo de voluntades. Si estamos mencionando que es la expresión del consentimiento de las partes que intervienen, ¿cómo puede existir un acto jurídico si no se manifiesta una voluntad o un consentimiento? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer elemento, de acuerdo a la definición, los elementos de existencia del acto jurídico, compañeros, son la voluntad, el objeto, y excepcionalmente la solemnidad. Ernesto Gutiérrez y González, si ustedes checan así a fondo su texto, este tema que les estoy explicando de manera muy básica comprende 233, exactamente 233 páginas. ¿Ok? En todo, porque lo vuelve a repetir cuando ya entra contratos y bueno. Elementos de existencia del acto jurídico. Si el acto jurídico es el acuerdo de voluntades para crear, modificar, transmitir o extinguir derechos y obligaciones, el elemento de existencia principal es la voluntad. Sin voluntad no hay acto jurídico. Podrá existir un hecho jurídico, pero no un acto jurídico. ¿Me explico? Porque como manifesté ahorita, el hecho jurídico, ¿qué viene siendo? Una manifestación de la naturaleza o de un caso fortuito. ¿Ok? Y el acto jurídico, para poderse acreditar como tal, requiere de un acuerdo de voluntades. ¿Ok? Entonces, el primer elemento de existencia de un acto jurídico es la voluntad. Y jurídicamente, ¿qué entendemos por voluntad, compañeros? El consentimiento que se otorga de manera libre. ¿Ok? Fíjense muy bien, esto es muy importante porque lo voy a retomar en los requisitos de validez. Un consentimiento que se manifiesta, que se otorga, que se expresa de manera libre, es decir, fuera de toda coerción, fuera de toda amenaza o toda situación directa o indirecta que esté obligándome en contra de lo que yo deseo, estamos hablando de una voluntad como elemento de existencia. Yo quiero comprar ese vehículo, pero nadie me obliga. O sea, es mi decisión, es lo que yo quiero, ¿me explico? Ahí está, en su máxima expresión jurídica, la voluntad como elemento de existencia. Hasta ahí vamos bien, pero como elemento de existencia vamos a encontrar que en la vida cotidiana muchas veces la voluntad está alterada, está viciada o se celebra en condiciones en las que la ley establece que la persona no estaba apta o por así decirlo, en la postura de realizar el acto jurídico. O sea, el acto jurídico sí existe, pero se va a declarar en un momento inválido o nulo. ¿Sale? Por lo pronto, el elemento de existencia principal de todo acto jurídico es la voluntad. ¿Ok? Que es el consentimiento, la expresión, la aceptación libre de una persona
para asumir consecuencias de derecho. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? Bueno. El siguiente elemento, compañeros, es el objeto. El objeto como elemento de existencia de un acto jurídico se subdivide en objeto directo y objeto indirecto. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia de objeto directo y objeto indirecto? Primeramente, el objeto directo es en sí la cosa, el bien o el derecho que está ligando a quienes otorgan un acuerdo de voluntades. Voy a estar manejando este ejemplo, discúlpenme que lo repita muchas veces, pero es el que se presta para hacerlo más entendible. Volvemos al ejemplo del contrato de compraventa, la compraventa de un vehículo. La compañera es la vendedora y yo soy el comprador. ¿Ok? Ella manifiesta su consentimiento, su voluntad de venderlo. Ella lo quiere vender y yo lo quiero comprar. Cumplimos con el primer elemento de existencia para celebrar el acto jurídico de compraventa. Sí, ¿verdad? Ella en calidad de vendedora y yo en calidad de comprador. Muy bien. El objeto. ¿Qué es el objeto? Es aquello que de alguna manera viene a establecer el vínculo o la relación de la voluntad de las partes que intervienen. En este caso tenemos que el objeto es el vehículo. El vehículo es el objeto que pone la mediación o la relación de voluntad entre ella y yo, porque estamos celebrando un contrato de compra-venta. ¿Me explico? Pero eso sería el objeto directo. ¿Y cuál es el objeto indirecto? El objeto indirecto son las consecuencias que se van a generar tanto para ella como para mí. Ejemplo, en la cuestión de la compraventa, el objeto directo ya está el vehículo. La cuestión del objeto indirecto es de que ella se va a obligar a entregármelo. Y yo me voy a obligar a pagar una cantidad de dinero por la transmisión de ese bien. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería lo que comprende objeto indirecto. Se oye muy tedioso. Miren, a mí no me engañan, sé que hasta parece aburrido. Así estábamos cuando nos lo estaban explicando, pero vieron la necesidad de entenderlo de esta forma. No lo quería proyectar con un video muy dinámico, pero la verdad, solamente a la manera tradicional lo vamos a asimilar. Objeto directo, en sí la cosa o el derecho. Indirecto, las consecuencias. ¿Cuáles son los requisitos para que el objeto sea considerado como elemento de existencia? 3 cosas. Primeramente, que exista en la naturaleza. Segundo, que sea determinable en cuanto a su especie. Y tercero, esté dentro del comercio de manera lícita. Lo voy a repetir. Los elementos que debe cumplir el objeto para ser considerado jurídicamente de existencia es que existe en la naturaleza, que sea determinado o determinable en cuanto a su especie y que lícitamente se encuentre dentro del comercio. ¿Ok? Un ejemplo. Marcela, le vendo la luna. ¿Me la compra? O sea, sí, le vendo la luna. ¿Podrá ser considerado la luna como objeto, elemento de existencia en acto jurídico? No. ¿Por qué no? Primeramente porque no me pertenece, ¿verdad? No es de mi propiedad, ¿verdad? No está dentro de la naturaleza, en este caso jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, primeramente el objeto debe cumplir con estar dentro de la naturaleza, ¿de acuerdo? Segundo, ser determinado o determinable en cuanto a su especie. Todo aquello que vaya a ser de alguna manera objeto de un acto jurídico tiene que tener, ser susceptible de poder describirse, valorarse económicamente, pericialmente, es decir, todo aquello que de alguna manera yo puedo determinar, bueno, es un objeto de madera,
con un valor determinado. ¿Sí me explico? O sea, que que existe una posibilidad de determinar o desglosar un inventario, un avalúo, algo de valor. ¿Me explico? Eso es la parte de la segunda integración del elemento de existencia. Y la tercera, estar dentro del comercio de manera lícita. Le vende 1 kilo de cocaína. Fíjense muy bien, este ejemplo que tomo, la cocaína es una droga, es una sustancia ilegal, pero es determinable en cuanto a su especie. Se puede saber cuánto es, la calidad, cantidad de especie y todo eso, ¿verdad? Entonces, pero hay un detalle, no está dentro lícitamente hablando, no está dentro del comercio. Entonces no puede ser válido, ni siquiera se puede declarar existente un acto jurídico de compraventa de este objeto. ¿Estamos de acuerdo? Porque incumple con esta normativa. Entonces tiene que estar, reitero, dentro de la naturaleza, existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar dentro del comercio de manera lícita. Si incumple con alguno de estos factores, el objeto, compañeros, se declara jurídicamente que inexistente. ¿Ok? Así como también en la voluntad, si hay una ausencia, si se carece de un consentimiento de las partes, obviamente el acto jurídico va a ser inexistente. ¿Ok? ¿Cómo voy a celebrar un contrato de compraventa si no tengo un vendedor o un comprador, dependiendo de qué parte estemos hablando? ¿De acuerdo? No se puede dar. ¿Ok? Jurídicamente inexistente. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? Ok. Y luego, compañeros, tenemos un tercer elemento que dice excepcionalmente solemnidad. ¿Por qué excepcionalmente? Porque no todos los actos jurídicos requieren de la solemnidad para ser jurídicamente existentes. ¿Qué debemos entender por solemnidad, compañeros? ¿Quién me puede dar una opinión de la palabra solemnidad? ¿Qué entendemos por solemnidad? Cuando dicen hay que hacer un acto solemne, ¿a qué me refiero? Como algo real, ¿no? ¿Algo que perdón? Como algo real, como algo... Algo real. Ok. ¿Sí? ¿Qué más? A diferencia de otros actos, cuando decimos se tiene que cumplir con una solemnidad o se tiene que llevar a cabo el acto de una manera muy solemne, ¿qué entendemos? Como responsable, serio. Como de honor, ¿no? Un protocolo honorable. Esa es la clave, un protocolo honorable. No todos los actos jurídicos requieren de un protocolo honorable. Una cosa, compañeros, y esto nunca lo olviden, en la cuestión jurídica, una cosa es el protocolo formal, técnico, procesal, a lo que viene siendo un protocolo solemne. Un protocolo, ejemplo, un protocolo formal, siendo las 23 horas del día 14 de tal mes, nos constituimos en esta sala de audiencia a efecto de celebrar la audiencia de vinculación a proceso. O sea, todo aquello que forma parte de una formalidad en el desarrollo de un acto jurídico. ¿Me explico? Lo que viene siendo un protocolo solemne se refiere, compañeros, a que se le tiene que dar para que se considere jurídicamente existente. Se tiene, aunque ya está acreditado la voluntad y el objeto, se tiene que cumplir con ese decoro honorífico. El acto jurídico por excelencia que requiere de una solemnidad es el acto derivado de un testamento. Cuando usted va a elaborar, a expresar su voluntad respecto al destino de su patrimonio, de sus bienes, al momento de su muerte, usted tiene que, dependiendo del tipo de testamento del que se trate, que lo vamos a ver más adelante, tiene que dejar esa expresión de la voluntad de manera muy clara y depositarla ya sea ante el registro público de la propiedad y del notariado o
efectuarlo ante una notaría, ante un notario público. ¿Ok? ¿Cuál sería ahí la solemnidad? Que una vez de que usted fallece, cuando se abre o se apertura el juicio sucesorio, esa voluntad se tiene que dar a conocer, se le tiene que dar lectura en frente de todos los herederos. Es decir, si yo soy el notario en el cual se llevó a cabo la declaración del testamento y ya quedó consignado en el registro público y ya fallece la persona y yo lo pongo de conocimiento, si lo quiero hacer por medio del juez o directamente conmigo, y yo ya sé que los acreedores son dos personas, pues nada más les hablo y les digo, ¿saben qué? Ahí les va, esto va a ser lo que les corresponde de acuerdo al testamento. No, tengo que citar a todos los que se sientan con derecho a heredar para que escuchen de viva voz cuál fue la última voluntad del decuyus, del testador, del autor de la herencia. ¿Me explico? Si no se cumple, compañeros, con esa solemnidad, que mucha gente ignorante le llama ridícula, le llama innecesaria o de mero trámite, yo puedo, un conocedor de la ley, puedo combatir tal acto para declararlo jurídicamente inexistente. ¿Me explico? Entonces, no todos los actos jurídicos requieren de esta solemnidad, por eso dice excepcionalmente solemnidad. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Entonces, para que un acto jurídico, un acuerdo de voluntades con la intención de generar derechos y obligaciones recíprocos exista, requiere de tres elementos: de una voluntad, de un objeto y excepcionalmente de una solemnidad. Voluntad es igual a consentimiento de las partes, objeto viene siendo la mediación material o directa o indirecta que vincula a las partes, y esta a su vez se divide el objeto directo, que viene siendo en sí la cosa, y el indirecto, que son las prestaciones que genera el acto sobre esa cosa y que debe existir en la naturaleza, ser determinado o determinable en cuanto a su especie y estar dentro del comercio de manera lícita. Y excepcionalmente la solemnidad, que es lo que acabo de explicar. ¿Ok? Si falta alguno de estos elementos, el acto jurídico, ¿qué pasa? Es que inexistente, no existe. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Adelante. ¿Todo bien? No estoy muy apagados, compañeros, el día de hoy. Me pareció todo el día. Está lloviendo, falta energía solar. Como que ya no hay esa participación amena cuando era bien poquito, pues nada más es un debate, pero compañeros, esto es lo que es derecho. Ok, bueno, ya sabemos entonces los elementos de existencia. Un acto jurídico, compañeros, puede existir, pero puede también, aparte de existir, adolecer de un vicio o de una nulidad. Vamos a ver ahora los requisitos de validez de los actos jurídicos. Lo que acabamos de explicar son los elementos de existencia. Ahora vamos a hablar de los requisitos de validez. Requisitos de validez de los actos jurídicos. Sí, son cuatro. ¿Dónde? Son cuatro. ¿Quién me puede mencionar los requisitos de validez de los actos jurídicos? ¿Cuál es el primero? Capacidad legal de las partes. Voluntad o voluntades de personas capaces. Ahí les va, ¿eh? El orden del factor no está en el producto, pero se los voy a poner en este orden y en este orden quiero que se lo aprendan, por favor. El primer requisito de validez, compañeros, de los actos jurídicos es ausencia de vicios
la voluntad o en la voluntad. Los voy a mencionar y luego ya me voy a regresar a explicar cada uno de ellos. Ausencia de vicios de la voluntad o en la voluntad. Capacidad de las partes. Objeto, motivo o fin lícito. Y el último, que ingenua e irónicamente, no sé por qué a estas alturas, y sobre todo en nosotros, que somos estudiantes de Derecho, que somos abogados, llegamos a pecar, jurídicamente hablando, de omitir este requisito. Formalidad. Ahorita vamos a explicar. Entonces, aparte de los elementos de existencia del acto jurídico, tenemos requisitos de validez de esos actos jurídicos. Los requisitos de validez, es decir, para que el acto jurídico, aunque jurídicamente exista, se pueda declarar jurídicamente válido, tiene que cumplir o acreditar con una ausencia de vicios de la voluntad, con una capacidad de las partes, con un objeto, motivo, fin lícito y con una formalidad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver a qué se refiere, así de manera muy concreta, cada uno de estos requisitos para la validez del acto jurídico. Se los voy a explicar de una manera muy clara. Ausencia de vicios en la voluntad. Si el elemento de existencia principal es la voluntad, que es el consentimiento, ese consentimiento que se otorgó de manera libre, de manera decisiva, ¿verdad? Debe, de alguna manera, no encontrarse viciado. Y cuando nos explican en la universidad, ¿a qué me refiero con ausencia de vicios de la voluntad? Es de que al momento en que yo esté manifestando esa aceptación, sea tal y como la estoy entendiendo. Vuelvo al ejemplo de la compraventa del carro. El vehículo que está vendiendo la compañera aparentemente está en condiciones óptimas y ella me manifiesta, ¿verdad? Ya sea así directamente de que no tiene ninguna falla, que no le falla ninguna pieza o cuestión mecánica, o bien a sabiendas de que por ahí tiene un detallito, se percata de que yo no me doy cuenta y guarda silencio, se hace la oxisa, ¿verdad? Cuando se manifiesta en la vida cotidiana, compañeros, situaciones así, la voluntad está viciada. ¿Por qué? Porque no estoy yo, de alguna manera, tomando conocimiento de algo que en el futuro me va a generar un perjuicio o un detrimento. En este caso, ¿dónde estaría el vicio de la voluntad? En que ella no me diga de que sí lo estoy vendiendo, pero oiga, de antemano le digo que la bomba de gasolina anda fallenta o tiene este detallito, ¿ok? Si me lo dice desde un principio y aún así yo acepto comprarlo, ahí ya no puedo yo en un momento dado exigir una cuestión derivada de ese detalle. Me explico, porque ella, antes de que se celebrara la compraventa, me lo expresó, me lo dio a conocer. ¿Me explico? En este caso, si ella no me lo manifiesta, ya sea porque no tenía conocimiento o bien guardó silencio, aún así la voluntad está viciada. De acuerdo a la ley, existen como vicios de voluntad el dolo, la mala fe, la lesión y la reticencia. ¿Ok? Para que los investiguen ahí de tarea. Repito, ¿cuáles son las principales modalidades de la voluntad viciada? El dolo, la mala fe, la lesión y la reticencia. ¿Ok? ¿Cuál es la última? Reticencia. ¿Ok? Mala fe, reticencia, ¿dolo y qué? Dolo, mala fe, reticencia. Reticencia. Lesión también no sé si, ¿vale? Viene lo de error fortuito, error, pero eso no lo vamos a manejar todavía porque ahí sí les voy a decir. Mala fe. Sí,
Lo que viene ahí como en su texto, compañeros, como error y una clasificación, no lo vamos a ver porque lo voy a explicar a continuación dentro del dolo. Jurídicamente en la práctica el dolo viene a ser el error, pero viene siendo un error voluntario o un error involuntario. Es que cometí el error de no haberle notificado que le andaba fallando la bomba de gasolina, se me olvidó. ¿Me explico? A que no se ha percatado, me aprovecho del error en que se encuentra, de no preguntarme y yo no manifestarle. ¿Me explico? Ahí están dos tipos de dolo en base a un error. Un error de omitir o un error de no percatarse o ratificar una situación. Es por eso, compañeros, no sé si les ha tocado que cuando se va a comprar un vehículo, lo más recomendable es llevárselo a un mecánico que lo revise primero. Oiga, no, pues sí estoy interesado, pero hay que seamos con un papel de Valenzuela que es mecánico para que le dé una checada, ¿no? Al cabo, pues, si usted me está diciendo que está en óptimas condiciones o no me ha manifestado que tiene algún detalle, pues no debe surgir algún problema, o si surge algo, a lo mejor usted tampoco se ha percatado, ¿verdad? ¿Sí me explico, compañeros? Así es como se debe de ir descartando este tipo de situaciones. Eso de los tipos de vicios se los voy a encargar de que le den una estudiada. Además lo mencioné ahorita en cuanto al dolo, el punto del error. Capacidad de las partes. Ojo aquí, compañeros. Capacidad de las partes. ¿A qué se refiere? Ya lo vimos en derecho familiar. La capacidad como atributo se divide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. El elemento más importante de acuerdo a la capacidad de ejercicio es que las partes que intervienen, primeramente, ¿qué deben de acreditar? Ser mayores de edad. En nuestra legislación, la mayoría de edad se cumple o se acredita a partir de los 18 años cumplidos, no 17 años y 364 días, a los 18 años cumplidos, ¿de acuerdo? Muy bien. Otro aspecto, es mayor de edad, pero la persona mayor de edad no debe estar limitado o imposibilitado natural o legalmente para celebrar actos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que va a celebrar un acto jurídico no debe estar sujeto a una interdicción, es decir, debe estar en pleno uso y goce de sus facultades intelectuales para poderse obligar dentro de un acto jurídico, ¿de acuerdo? Sí, ¿qué sucede? Me voy a regresar. Si en el ejemplo de la compra del vehículo resulta que ella no me dijo que le estaba fallando la marcha, la bomba de gasolina, ¿qué quiere decir? Se firmó el contrato, se dio la voluntad y el objeto, ok, no requiere solemnidad, existe el acto jurídico, pero hay un vicio de la voluntad. Como no me dijo que estaba fallando, yo puedo declarar la nulidad de ese contrato, aunque lo haya firmado y le haya puesto mi huella, como algunos todavía que aparte de firmar le hacen poner ahí la huella, casi que se tome una foto y así para acreditar mucho la realidad del acto. Aún así lo puedo declarar nulo, en el ejemplo de vicios de la voluntad. En la cuestión de la capacidad de las partes, se da el acto pero pasa por alto de que la parte que lo celebra no es mayor de edad, o bien es mayor de edad pero no se percatan o no sale a relucir que es una persona incapaz por una declarada interdicta, ¿de acuerdo? El acto existe pero se puede declarar nulo porque está dentro de los requisitos está carente de este requisito de validez, no tiene la capacidad para celebrar. Objeto, motivo o fin lícito, lo que mencionaba ahorita. Si el objeto, materia del acto jurídico, no está dentro del comercio, no es de mi propiedad, o bien está declarado ilícito, a lo mejor el acto jurídico se da, pero se declara obviamente nulo. Es contrabandista, me compra lo que mencionaba ahorita, nos llega a interceptar la autoridad, yo lo puedo reclamar ante un tribunal, ¿verdad? En un momento dado, la reivindicación de ese kilo de sustancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo considerado hasta ahorita
ilegal. ¿Me explico? Entonces, ahí por eso nos dice que el objeto, motivo, fin del acto jurídico debe ser lícito. De lo contrario, se va a declarar un acto inválido jurídicamente. Y, compañeros, finalmente, formalidad. Por favor, se lo suplico, así de una manera muy amena, muy humilde, muy como lo quieran ver. Todo acto jurídico, yo sé que la misma ley reconoce, porque se lo debo saber, que las palabras se las lleva el viento, no es cierto, Acuerdos verbales se pueden judicializar. Es una bronca acreditarlos, ¿verdad? Demostrarlos, pero sí se puede. Precisamente, todo acto jurídico, compañeros, debe obrar por escrito. Todo. Ay, es que como hasta le voy a faltar al respeto, es mi novia y me va a firmar un contrato de compraventa que tiene. Y más cuando hay una cuestión de parentesco o de familia, Lo digo con todo el respeto del mundo. No en todos los casos, pero en la mayoría, la familia, las personas, los parientes, las relaciones donde hay algo muy cercano, son con las que más batallamos a razón de ese vínculo o de esa relación, compañeros. Entonces, comienza desde un sentimiento de ofensa. O sea, ¿qué pasa? O sea, no confías en mí, me estás pidiendo que te firme, ¿me explico? Y muchas veces para evitar esas controversias pasamos por alto la formalidad. Tenemos estrictamente prohibido los abogados llevar a cabo actos jurídicos sin formalidad, ¿ok? Y si lo hacen, aparte de autodegradar su conocimiento profesional, se está degradando y se está exponiendo ante todo el mundo, erga omnes, como lo dije en el término de la propiedad, a que usted, siendo conocedor de la ciencia jurídica, no ponga el ejemplo. No se trata, vuelvo a repetir como lo mencioné ahorita, no se trata de moralidad, no se trata de arraigarnos o quedar bien, se trata de cumplir con lo que marca la ley, con lo jurídico. ¿Sí me explico? Entonces, aquí sí, te voy a ayudar, eres mi hermano, eres mi esposa y todo, pero para que todo tenga una certeza, así cada quien tendrá su estilo o tacto para manejar las cosas, que obre por escrito, siempre. Y que ambos tengan una copia de esa formalidad, ¿ok? Si ustedes omiten una formalidad, el acto jurídico va a existir, pero lo puedo declarar inválido. Oiga, es que nunca cumplió, nunca me entregó parte de lo que acordamos. ¿Y dónde lo acordaron? No, pues lo platicamos, pero lo establecieron ahí en el contrato. No, no hay contrato. Oiga, es que ya le renté la casa, ya tiene más de un mes que no me ha pagado la renta y ¿cuánto fue la fecha de vencimiento? No, pues tal día. Y ahí dicen en el contrato, no, es que fue de palabra. ¿Me explico? Entonces, la ausencia de formalidad de lo que debe ser por escrito nos lleva a que un acto jurídico existente se pueda declarar inválido o nulo. ¿Ok? Así, compañeros, es como entonces, de manera muy general, se lleva a cabo el cumplimiento de elementos de existencia del acto jurídico y requisitos de validez del acto jurídico. En la práctica, esto es el pan de cada día de nosotros los abogados. Oiga, es que estoy muy asustado. ¿Por qué? Es que fíjese que firmó un contrato de apertura de crédito y me había dicho el ejecutivo de que se me iba a liberar cierta cantidad líquida a cierto porcentaje de interés, y resulta que no fue así. Sí, me la entregaron de volada y órale, les puse del efectivo, pero a la hora de checar estados de cuenta, de checar ahí la situación real, no empata con lo que se me dio a conocer. Muy bien, y luego la pregunta que siempre hacemos, ¿le dio lectura a las letras pequeñas de todo el contrato? ¿O le permitieron una copia para que lo estudiara antes, aparte de la explicación que le dio el ejecutivo a la persona que lo atendió? No. Y aquí hago un paréntesis, no sé si les ha tocado que cuando van a celebrar un acto jurídico como este que menciono, una tarjeta, le ponen el contrato
y están ahí de alguna manera presionando, hasta nada más quedándose abierto, para que firme. O sea, yo quiero leer el contrato y digamos que el contrato es como el libro de Ernesto Gutiérrez y González. Entonces, con letras pequeñas, pues yo lo quiero leer, pues quiero saber exactamente, ¿verdad? Y yo tengo todo el derecho de tener incluso hasta 48 horas, 2 días previos para darle lectura, preguntar mis dudas, y si sabe que siempre no, porque usted no me explicó lo que dice en esta cláusula, o explíquemela a ver si me animo, ¿sí me doy a entender? Sí. Pero no, nos hablan nada más de lo bonito, aquí está, fírmele, y luego se pone usted a leerlo, haga de cuenta, mire, me firma aquí. O sea, empiezan de alguna manera a presionar. Sí, entonces, y también otra perspectiva, no lo podemos negar, está que necesitamos el crédito, sí, mire, si gusta leerlo, o sea, lo firmamos, ¿verdad? Oiga, pero mire que aquí sí ya, confío en lo que usted me está diciendo. Bueno, en la vida cotidiana se dan estos detalles y cuando ya vemos las consecuencias, ¿qué es lo que prevalece? No, pues ya firmé, ¿verdad? Ya se llevó a cabo, pues no. Si efectivamente no se está cumpliendo, de acuerdo a lo que establece la legislación, con ciertas condiciones en cuanto a la formalidad, aunque lo haya firmado, lo puedo declarar nulo. No, es que ya firmaste o vas a quedar mal, vas a quedar como persona fraudulenta. No, simplemente me voy a pegar a la norma y existe el acto jurídico, pero hay una cuestión de invalidez. Porque tú nunca me explicaste, pero es que dice el contrato, sí, pero yo nunca tomé conocimiento de eso. Es que es tu obligación leerlo, pero ¿cómo quieres que pues no lo pude leer porque no me permitiste? ¿Por qué no me dijiste que la ley dice que antes de firmar el contrato yo tengo el derecho de que me des una copia y me la lleve a mi casa, incluso ni siquiera ahí en el banco o en la institución, a que la estudie y luego preguntar, asesorarme para ver si me conviene o no, entender muy bien antes de firmar? Y eso está en la legislación, compañeros. Eso no lo dicen, ¿verdad que no? Entonces, con esa omisión, o a veces, aunque nos lo digan, nosotros con tal de que ya se nos libere la condición, ahí firmamos. Y se podrá prestar, ¿verdad?, a que, es que tú fuiste el responsable de generar esa invalidez. Sí, moralmente, a lo mejor lo van a quemar, lo van a tachar de lo que sea, pero moralmente, como les dije, la moral y lo legal en un momento dado se separan, y legalmente, con el hecho, si yo soy representante financiero que cumplo con la ley, oiga, aquí no sabe qué, pues no le voy a liberar nada hasta que no haya estudiado minuciosamente el contrato, hasta le voy a preguntar a ver qué dice la cláusula para ver si realmente lo estudió. Y una vez que ya sí me haya demostrado, acreditado de que está en conocimiento de todo lo que estructura el contrato y que no hay duda, ahora sí, lo firmamos y hacemos lo propio. ¿Okay? Pero mientras tanto no, porque ella lo que quiere es que se le libere el crédito y yo lo que quiero es de que ya firme para que me den mi comisión por otra cliente que firme, la verdad, siendo realistas en este ejemplo. Pero a la hora de una controversia, ahí están las consecuencias que se generan. Y en este caso, en este ejemplo muy particular, la ley se inclina a la parte de obligación. ¿Vale? Entonces, compañeros, la formalidad no solamente es que obre por escrito, sino que todo el contexto del acto jurídico esté de manera entendible y clara en el escrito. Que cualquier persona que agarre el escrito lo lea y pueda entender de qué se trata, a eso se refiere. Y que no se escape ningún detalle, porque lo que no esté contemplado ahí por escrito quiere decir que jurídicamente no se va a considerar. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, compañeros? Sí, distinguimos entonces lo que son los elementos de existencia y requisitos de validez de los actos jurídicos. ¿Alguien de ustedes, ahora que les acabo de explicar este punto, ha tenido una experiencia sobre alguna situación particular en la cual se haya manifestado un vicio de la voluntad, una ausencia de formalidad o una incapacidad de las partes? ¿Usted? ¿En qué sentido? ¿Compraventa? ¿Alguien más? ¿En qué sentido? Y
¿Logró resolverlo o así quedó? No, así que. Así quedó, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó por su mente al momento de resignarse que aparentemente que sí quedó? O sea, me queda la experiencia, me queda el coraje, me queda no me vuelve a suceder. Sin embargo, ahora que estamos estudiando este aspecto de las obligaciones, tomando en cuenta la prescripción, que en este caso sería una prescripción negativa, que es deslindarse de qué? De obligaciones. Todavía, si es el caso, podemos recuperar o hacer algo jurídicamente. Si se trata, por decir, de una situación derivada entre trabajador y patrón, por mencionar algo, la ley dice que son 2 años los que tiene el trabajador para hacer exigible un derecho o el pago de una indemnización derivada de un grado de trabajo, por mencionar un ejemplo. Es 1 año el que tiene el beneficiario para hacer efectivo un logro sindical o un derecho de seguridad social ante las instancias correspondientes al momento en que el asegurado fallece. Son 5 años para que se pueda judicializar un título de crédito de los denominados pagaré o letra de cambio. Y en todo lo demás que no tenga un término son también, para mencionarlo, 2 años que se tiene para presentar cuestiones derivadas de pensión alimenticia. Lo que no tenga un plazo determinado, por regla general, se va a dividir en 1 año y en 10 años. ¿Ok? No me quiero adelantar más porque los puedo rebujar, pero ya que entremos a mercantil, vamos a ver esto de 1 año y 10 años y también en penal. Pero todo tiene un cómputo, todo tiene una fecha, tanto para caducidad como para prescripción. Entonces, ya que conocemos que aunque esté firmado, ¿puedo hacer algo? Sí, si está en tiempo y forma todavía en cuanto a los tiempos. ¿Qué se necesita? La voluntad, quererlo hacer. Es que, ¿cómo me voy a ver que yo, siendo estudiante de Derecho, no firmé, no lo hice por escrito? O cómo, peor aún, ¿cómo voy a ver que firmé sin leer? O sea, ¿cómo me voy a ver? O sea, a veces, seamos realistas, esas situaciones son las que realmente nos frenan para darle un seguimiento jurídico. ¿Qué van a decir de mí? O el hecho de, pues sí, pues la regaste, ¿verdad? ¿Qué tiene? Es tu problema, pero vas a poder sacar una reparación o una indemnización. Nunca me dijo que le fallaba la bomba de gasolina y ella me dice acá muy tranquila, no, ya me firmaste, a ver lo que quieres, y pensamos que no, pues vamos, te voy a demandar la nulidad del acto jurídico y aparte daños y perjuicios. Y como me sacaste la lengua, daño moral, porque a mí quien me saca la lengua me genera una depresión emocional que hace que mi estado de ánimo y de acuerdo a un dictamen psicológico se venga por abajo y te voy a bajar otros 200,000 pesos. Todo eso se puede, compañeros. Recuerden que la ley, todo lo que tiene que ver con indemnización, reparación de daños, se resume por 2 vías: la vía económica y la vía de asistencia médico, psicológica o psiquiátrica, y en algunos casos ambas a la vez. ¿Okay? Ya no va a recuperar usted, ya no hay manera de resarcir esa ofensa, ese daño moral, pero pues tenga, de alguna manera le han de servir estos 3 millones que le vamos a entregar por concepto de daño moral. ¿Ok? Es lo más que podemos hacer. ¿Sabe que quedó usted trastornado o trastornada? La vamos a vincular a una terapia psicológica durante cierto periodo para que vaya trabajando esa situación, aparte de lo que es una prestación económica. Así procede. Es la manera en que se puede resarcir una situación en la que usted se ve afectado en una cuestión jurídica. Lo tenemos presente de antemano, ¿de acuerdo? Pero sí se puede, compañeros, sí se puede. El hecho es tener el conocimiento y la disposición de hacerlo y sobre todo no volver a cometer, si fue el caso, por parte de nosotros, el error de esta situación. Prohibido, ¿verdad? Se lo digo por su bien profesional, prohibido celebrar actos jurídicos sin que medie la formalidad por escrito. Todo por escrito, todo. No, que así no, me siento ofendido, pues bueno, ni hablar, pero todo por escrito, compañeros. Oiga, necesito su servicio profesional, necesito que me divorcie, que me da un contrato de prestación de servicios profesionales. Oiga, necesito que me vincule, ok, todo por escrito, todo. Si genera la evidencia por otro medio, ¿qué tiene? Pero
inclúyalo en la formalidad escrita. Es lo único que nos va a respaldar de todo aspecto moral, por así decirlo, social, de reputación y sobre todo profesional. ¿De acuerdo? Quítense, túmbense el rollo, disfruten las palabras de que porque es familiar o porque hay un parentesco. No, al contrario, con mayor razón hay que formalizar el acto. En derecho, en materia familiar, ya se los mencioné, ya cuando ustedes litiguen lo van a ver, desgraciadamente, habiendo patrimonio, habiendo cuestiones económicas, la familia se vuelve el contrincante número uno en los litigios. Y a veces no solamente contrincante, se vuelve una enemistad, una relación que se interrumpe permanentemente. Jamás de los jamás se vuelven a hablar, nada más porque no quiso cumplir o porque estaba de por medio una cuestión de carácter patrimonial. ¿Ok? ¿Se acuerdan que se los mencioné que el patrimonio es algo muy delicado? Es a razón de estas circunstancias. Entonces, para evitar situaciones de esta naturaleza, todo por escrito. Evítese situaciones que quede bien claro que va a haber un testamento, una declaración, pues que esté el testamento, que se firmó un contrato, se quiere vender algo entre familia, un contrato, todo aquello que respalde un acuerdo de voluntades. ¿Ok? Así es como opera, compañeros. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Muy bien. Vamos a ver aquí una pregunta, ya que explicamos los elementos de existencia y requisitos de validez. Ahí prácticamente podría ir, ya la pregunta 10 nos dice la descripción de los vicios de la voluntad. Vamos a hablar ahora, compañeros, de la nulidad absoluta y la nulidad relativa, lo que corresponde a la pregunta número 11. ¿Quién tiene la respuesta de la pregunta número 11? Lo que es nulidad absoluta y nulidad relativa. Nulidad absoluta como la sanción a un acto jurídico que carece de alguno de los elementos esenciales o presenta una ilicitud radical. Y la nulidad relativa afecta a actos con vicios menos graves o que lesionan intereses particulares. Muy bien. Como abogados, ya que distinguimos entre elementos de existencia y requisitos de validez, vamos ahora a comprender una nulidad absoluta y una nulidad relativa. Sencillo, compañeros, el mismo término nos lo indica. Nulidad absoluta, ¿qué quiere decir? Que no hay manera de que el acto continúe surtiendo efectos jurídicos. ¿Ok? Voy a mencionar lo teórico y luego con un ejemplo lo vamos a reforzar. Eso sería una nulidad absoluta, que de acuerdo a las características, contextos, circunstancias específicas, ese acto jurídico ya no puede ni debe continuar generando consecuencias jurídicas, consecuencias de derecho. Eso sería una nulidad absoluta. La nulidad relativa, compañeros, es aquel acto que, a pesar de adolecer de una invalidez, se puede convalidar. Se puede convalidar, repito. ¿Y qué significa convalidar? Que se puede resarcir, se puede reparar, se puede subsanar. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir y luego ya voy a mencionar un ejemplo. Nulidad absoluta, por el mismo contexto, ese acto ya no puede ni debe seguir o continuar generando consecuencias jurídicas. ¿Ok? Nulidad relativa, sí adolece de uno de los requisitos para declararlo como un acto con invalidez, pero se puede convalidar, se puede subsanar. ¿Estamos? Ejemplos para entenderlo mejor. Vamos a la compraventa de nuevo. Se acredita que efectivamente el acto jurídico de compraventa se dio entre ella y yo. Entonces, cuando se manifiesta la voluntad y el objeto, resulta que la compañera es menor de edad. Estoy ante una incapacidad de las partes. Entonces, no puede existir, no se puede permitir en ningún aspecto que ese contrato
surte efectos o continúe surtiendo efectos porque es menor de edad, no se puede obligar, no tiene capacidad de ejercicio, ¿me explico? Entonces ese acto se destruye. Jurídicamente existió, pero el momento de acreditarse la incapacidad de las partes, por el ejemplo que es menor de edad, es una nulidad absoluta, ¿cierto o no? Porque no puede obligarse, no tiene la capacidad de ejercicio, no tiene los 18 años cumplidos, ¿de acuerdo? En el mismo ejemplo, una nulidad relativa. Hacemos el acto de compraventa, pero resulta que el vehículo, que es el objeto, tiene un detalle que se omitió en un momento dado tomar en cuenta. No tiene ninguna falla, pero resulta que tiene una infracción de tránsito. Entonces, a la hora en que yo en que ella ya como propietaria o vaya a hacer una cuestión administrativa, se va a percatar de que existe una deuda, una obligación, ¿verdad?, que se contrae antes de que ella adquiera el vehículo, ¿me explico? Ahí se puede convalidar. ¿En qué sentido? Lo pago y luego le notifico, oye, tenías por ahí una multa pendiente, ¿qué onda? No, pues te la pago y quedamos bien. O sea, algo que no genera una trascendencia o una afectación tan drástica en el objeto, por eso se dice nulidad relativa. Es decir, que si ella no se hace responsable de algo que estuvo presente antes de celebrar el contrato conmigo, pues bueno, aunque sea insignificante, yo puedo demandar la nulidad, pero se considera una nulidad relativa en la cual al momento en que yo la acerque al tribunal, me va a preguntar, pues, ¿por qué lo quieres declarar nulo? Por esto, bueno, se le condena, ¿cuánto es de la multa? 500 pesos, pague los 500 pesos para que se subsane y el acto continúe ya con validez jurídica plena. ¿Me explico? Porque no es algo que afecte o sea trascendente a la naturaleza jurídica misma del acto. ¿Me doy a entender? O sea, contrario, que la nulidad absoluta, o si es menor de edad, no, ¿cómo va a subsistir un acto jurídico donde se requiere forzosamente, obligatoriamente, que las partes tengan la capacidad de ejercicio? ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre una nulidad absoluta y una nulidad relativa. ¿Ok? En materia familiar, compañeros, se ve, bueno, yo lo he visto en novelas, la práctica no me ha tocado, para ser honesto, en el matrimonio. Se celebra el matrimonio y resulta que yo me casé no con la persona que creí que me iba a casar. Y hay una confusión ahí, o sea, si mi novia de toda la vida va a ser mi futura esposa y nos casamos, pero en el acto de matrimonio, digamos, como tiene un nombre bien raro, le pusieron Xiomara, en vez de sin X le pusieron una S. Y yo no me casé con Xiomara con S, se supone que me casé con Xiomara con X. Ese detallito, jurídicamente hablando, es persona distinta a la que con mi voluntad yo decir, pero aquí está, es ella. Sí, no, pero jurídicamente, al acreditar el acto jurídico, no, se tiene que convalidar esa nulidad, ya sea una rectificación de acta o lo que se vaya a hacer, o bien declarar sin efectos o la nulidad absoluta del matrimonio, dependiendo de la situación. Está también como cuando, tampoco me ha tocado, para ser honesto, en materia religiosa, se supone, no estoy muy apegado a esto, pero sí sé que hay unos documentos, ¿cómo decirlo? Cuando usted se va a casar, vaya, sabemos de que lo jurídicamente válido es el registro civil, pero lleva de la mano en armonía con lo religioso. Y el aspecto religioso coloca ahí en sus templos, ahí a la vista, imágenes, fotos, ¿verdad?, de las personas que van a celebrar próximamente matrimonio. Por si alguien que anda ahí viendo, y por no sé, pero ¿cómo que fulanito se va a casar si está casado con otra persona? ¿Cómo se le llama? Se le va el nombre. Tiene un nombre específico. Amonestaciones. Esos son, bueno. En el caso de que se celebre un matrimonio y resulta que la persona está casada todavía, no está divorciada, porque mucha gente piensa que por separarse, que pasaron 50 años y pues en automático ya estoy divorciado, no, el estado civil no se modifica sino a instancia de parte, no prescribe. Si usted, sí, es que yo me separé hace 15 años, pero ni él, ni yo, ni ella ni yo han ejercido lo propio, no han solicitado el divorcio, siguen casados.
pero muchas veces por la región en la que se celebró el acto, escapa o escapaba. Ahora la tecnología está muy avanzada. Y el caso es de que está casado y se vuelve a casar. Ahí tenemos una bigamia. ¿Okay? Entonces, aparte de las consecuencias que genera, pues es un matrimonio que debe declararse nulo. Y más aún en la práctica, eso sí me ha tocado. Oiga, pero es que resulta que mi marido estaba casado, obviamente, antes de casarse conmigo, yo nunca me enteré, falleció, y a la hora de reclamar prestaciones, de reclamar pensión, ya no pude porque la primera esposa ya hizo lo propio. Pero como si bien ni sabía, jurídicamente, pues aquí no es primero en tiempo, es primero en derecho. Entonces, esas circunstancias se las menciono como ejemplo para que vean la importancia en un momento dado de declarar ciertos actos jurídicos, si es el caso, a una nulidad relativa o a una nulidad absoluta. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, compañeros? Todo esto que les estoy explicando, les estoy ahorrando la lectura de su texto, no tienen idea, pero sí es importante que lo comprendan. Ya para terminar, en este aspecto, nada más quiero explicarles. Lo demás, compañeros, debo ser muy claros, ya lo pudieron notar, son puros conceptos, puros conceptos que nos dan los elementos para cumplir nuestras obligaciones de dar, hacer y no hacer. Pero sí es importante explicarles, así como la nulidad absoluta y nulidad relativa, que es una condición suspensiva y una condición resolutoria. ¿Ok? ¿Me pueden hacer lectura, por favor, de lo que son las condiciones? Condición suspensiva es una condición suspensiva cuando su cumplimiento determina el nacimiento de la obligación. Es decir, la obligación existe, pero no es exigible hasta que el evento futuro e incierto, la condición, ocurra. Si la condición no se cumple, la obligación nunca llega a tener efecto. Y la condición resolutoria, una condición es resolutoria cuando su cumplimiento determina la extinción de la obligación. En este caso, la obligación existe y es exigible desde el principio, pero si se cumple la condición, la obligación se resuelve, es decir, deja de existir y las partes vuelven a la situación anterior a la obligación. Dice Ernesto Gutiérrez y González, concepto de suspensión. En este caso tenemos que hay dos tipos de suspensión. Una es resolutoria y la otra es la condición suspensiva y resolutoria. La condición suspensiva es el acontecimiento de realización contingente para surtir efectos de derecho. ¿Ok? Suspensiva. Y resolutoria es una condición de naturaleza exigible y existente por el cumplimiento de una condición preestablecida. Es muy reburujado. Es mejor explicarlo con un ejemplo. En el mismo ejemplo del contrato de compraventa, yo le compro el vehículo siempre y cuando a fin de mes llueva, ese día llueva. ¿Cómo la ve? Algo que puede ser insignificante, pero yo estoy condicionando a una situación contingente, algo que puede o no puede llegar a suceder. Por eso es una condición suspensiva de realización incierta. ¿Ok? Si no llueve, entonces no vamos a celebrar el contrato de compraventa. Si llueve, yo ya estoy obligado a comprar el carro, ¿cierto o no? Eso sería un ejemplo de condición suspensiva. Condición resolutoria se refiere a un acontecimiento de realización futura y cierta, que desde un principio se celebra, pero una vez de que culmina, se extinguen derechos y obligaciones. En el ejemplo del carro, le voy a comprar el vehículo, pero no se lo voy a pagar hasta el 30 de julio, que es quincena, que me pagan. ¿Okay? Ese día va a llegar, ese día me van a pagar. ¿Sí me explico? Entonces, desde ese momento, celebramos el contrato, me entregué el vehículo y pase lo que pase, llueva o no llueva, al llegar ese día se va a extinguir ya el término finiquitado del contrato, porque yo voy a cumplir con lo que me corresponde. Ella cumple en entregarme el vehículo desde un principio y yo culmino cumpliendo con el pago.
pero el pago no se lo di en el mismo acto. Ella estuvo de acuerdo en someterlo a una condición resolutoria que fuera hasta fin de mes, cuando yo tuviera la posibilidad económica de pagar. Hago el acto y le pago y ya queda formalizado y cumplido el acto jurídico. ¿Sí me explico? Son ejemplos muy coloquiales, lo sé, pero son entendibles también, por eso lo manejo de esa manera. ¿Ok, compañeros? Ya por último, comentarles que es mejor, como le decimos a los clientes, es mejor acostumbrarse al contexto, al ambiente inminente, o sea que no va a cambiar, o sea, es el ambiente, la postura que debemos de tomar, a que esto se torne difícil, se torne un poquito tedioso. O sea, no quiero pensar, fíjense en lo que voy, si pudiéramos nada más, si ya no hay preguntas, cerrar con lo que es las cuestiones de evidencia. Son tan amables, por favor.